Listo, a ver. Cestos, trematos. Ya, los trematos, fue lo primero, ¿no? Sí, Son parásitos planos, ¿no? En forma de hoja, los trematos. Y después vimos lo que son los nemátodos, ¿no? Perdón, los céstodos, ¿no? cesto. Céstodos que son igual gusanos planos, pero en forma de cinta, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que es la otra clase de parásito de importancia, muy importante. Estos parásitos, la verdad, son muy importantes, por eso es que quiero que tomen muy en cuenta. Ustedes en su vida profesional cada vez van a escuchar, eh, quiero desparasitar mi perro, quiero desparasitar mi ganado, quiero desparasitar mi caballo. Y cuando escuchen eso, rápido ustedes van a pensar de estos parásitos. Los nemátodos son lo más importante y más principal que deben saber ya. Todos los nemátodos. Así que cada vez que escuchen cuando dicen, no, voy a desparasitar mis ganados, ¿no? Es contra estos gusanos, contra estos parásitos que se desparasitan, ¿ya? Ya. Hoy hablaremos, como le dije, de los nemátodos. Bueno, estos nemátodos son gusanos redondos, cilíndricos, como ya le había mencionado la primera vez, ¿no? Un poco sobre su morfología. Estos son cilíndricos. Estos son nemátodos parásitos internos de ganado bovino, de ovino, de porcino, de aves, de caballo, de perro y de gato, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos nemátodos? Resulta que estos nemátodos son también llamados gusanos redondos. Gusanos redondos. Son el minto igual, ¿no? Eh, en forma cilíndrica, ¿no? Con sus extremos afilados, ¿no? O sea, en forma de agujas, se puede decir, ¿no? Cuya longitud hasta adultos pueden medir hasta 25 centímetros de largo, pueden medir, de milímetros a centímetros pueden medir los nemátodos. La infección de los nemátodos recibe el nombre de nematodosis, se llama, ¿ya? Ya. Bueno, los nemátodos, su clasificación taxonómica, como pueden ver aquí, es el reino animal. El pilum nematelminte ya no es platelminte. Ya. En los platelmintos estaban los trematos y los cestos, ¿no? Ahora es nematelminte, ¿ya? Clase nemátodo. Orden Strongylida, ¿no? Suborden Strongylina, ¿no? Superfamilia. Este es un ejemplo de una especie de parásito. Es como si hablamos de tenia, ¿no? Taenia solium, Taenia saginata, ¿no? Esas son una familia de parásitos de tenia, ¿no? Así, este es un ejemplo de un solo parásito, ¿ya? Por ejemplo, aquí, familia Trichostrongyloidae, dice, ¿no? Su familia Aemonchinae, género Aemonchum y especie Contortus. Entonces, esta especie se denomina Aemonchus contortus, ¿ya? Ya, otra cosa a aclarar, que estos nemátodos eh, tienen un cuerpo cubierto de una cutícula elástica. Cutícula se denomina podemos decir que es la piel de los nemátodos. La cutícula en los nemátodos se llama cutícula, es como si fuera la piel, ¿no? Y esto no tan segmentado como eran los cestos, ¿no? Como pueden ver aquí, una imagen de un nemato, de muchos nematos, ¿no? En este caso es un Toxocara canis, de los perritos, ¿no? De los perros, este parásito. Ahí, como pueden ver, esa es la morfología de los nematos. Son cilíndricos, sus puntas extremas son puntiagudos, ¿no? Ya. Clasificación simplificada. Aquí le voy a mencionar los parásitos nemato de importancia veterinaria, ¿ya? Le voy a mencionar la familia, como como pueden ver aquí la familia. Esto es la superfamilia, se denomina, ¿ya? Y las características de estos parásitos. Resulta que la primera superfamilia que vamos a estudiar son los
Trichostrongyloidea se llama, ¿ya? Esa es la primera superfamilia. Y después viene ya aquí la familia Trichostrongylo, ¿no? Y después viene la especie Ostestargia. ¿Ya? Ostestargia, Distocaulus, estos son especies ya, ¿ya? Especies. Y aquí tenemos otra superfamilia que son los Strongyloidea, ¿no? Y aquí tenemos las especies. Es lo más pequeño ya, ¿no? Trongylus, Ancylostoma, y a cada uno de estos vamos a estudiarlo después, ¿ya? Uno por uno. ¿Y cuáles son sus características aquí? Estos primeros que les estoy mostrando son nemátodos con bolsa copuladora, se llaman, ¿ya? Bolsa copuladora. ¿Qué quiere decir? Que tienen una especie de una estructura en su parte vaginal que les permite para que puedan copular, ¿no? Entre la hembra y el macho. O sea, es más fácil la copulación. Y aquí está la característica, mira. Dice, presentan cápsula bucal pequeña, ciclo biológico directo, ¿no? La mayoría de los parásitos nemátodos, su ciclo biológico es directo, ¿ya? Aunque existen algunos, igual vamos a tener el caso de que existen algunos nemátodos que son ciclo biológico indirecto, quiere decir que tienen un hospedador, ¿no? Intermediario, se puede decir. Ya, estos son los nemátodos con bolsa copuladora. Ahora tenemos nemátodos sin bolsa copuladora. Aquí, por ejemplo, vemos una superfamilia. Rhabditoidea, ¿no? Y luego vienen las especies, ¿ya? Esto cada uno, por ejemplo, aquí, este Ascaridea. Esto es un parásito, especialmente aquí, por ejemplo, las especies tenemos Ascarisum de los chanchos, muy común, de los perritos, Toxocara, de los perros. Esto ya vamos a estudiar después cada uno, ¿ya? Estos son, cuando dicen, no, voy a desparasitar mi cachorrito, voy a desparasitar los chanchos, es contra estos parásitos, nemátodos cilíndricos, ¿ya? Eso a tomar en cuenta. Ya, aquí tenemos características de los nemátodos, ¿ya? Aquí, como pueden ver, alguna boca, cada uno, por ejemplo, ejemplo de boca en los nemátodos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, miren, un tipo de boca de este nemátodo. Aquí tenemos otro tipo, por ejemplo, este es nematovirus, se llama, este Cooperia, Ascaris, este es de los chanchos, este parásito de los chanchos. Ostestargia, parásito de los bovinos, ¿ya? ¿Ve? Pueden ver la morfología de la boca, hay que saber bien, ¿ya? Saber bien, conocer bien la anatomía de la boca de cada uno de los nemátodos, ¿ya? Porque con la boca es que dañan, ¿no? Dañan la mucosa del intestino. Bueno, la morfología un poco para que vean. La morfología es la siguiente, ¿no? Cuentan con un sistema nervioso, un sistema digestivo, órganos de reproducción tienen. Por ejemplo, este es de una hembra, tiene los ovarios, ¿no? Y este esquema de un nemátodo hembra, por ejemplo, aquí vemos otra vez la hembra. Por ejemplo, aquí este tiene órganos excretores, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, estilete, le llaman, ¿no? Algunos parásitos nemátodos tienen tipo como cuchillo en su boca que pueden dañar, ¿no? A la mucosa. Este es la morfología básica de un nemátodo, ¿ya? Por ejemplo, la cutícula es la piel del parásito, ¿no? El ovario, por ejemplo, tiene los huevos aquí. El útero, la vagina, por ejemplo, acá está la vagina, ¿no? Es por donde copula. Otra cosa, estos nemátodos estos no son hermafroditas como los que víamos antes, ¿no? Los cestos, los tremátodos, ellos son hermafroditas. Sin embargo, esto no. Esto, un macho y una hembra tiene que estar, ¿ya? O sea, estos son de sexo separado, sí o sí, estos copulan, cruzan, ¿no? Generalmente el macho va a ser más chico que la hembra. Aquí, como pueden ver, otra morfología de un cesto, de un nemátodo, perdón. Un nemátodo. Como pueden ver, este más grande, este es la hembra, ¿no? Este más pequeño es el macho. Pueden ver, ¿no? Su testículo aquí del macho. Ya, anatomía externa de la boca. Es muy importante, como le dije, ¿no? Saber cómo está formada la anatomía de la boca de los nemátodos, ya que
con eso es con lo que se alimentan, ¿no? Con eso, con lo que se prenden las mucosas del intestino. Como pueden ver, las partes, ¿no? Ya. Y ciclo básico biológico, ¿no? Ciclo biológico básico de un nemátodo. Como le dije, ¿no? Un ciclo completo, en un ciclo completo de un nemátodo tiene 4 mudas, se llaman, ¿no? 4 mudas. Y los sucesivos estadios, ¿no? Larvarios que se denominan larva 1. Esto tener en cuenta, ¿ya? Larva 2, larva 3 y finalmente la larva 5, que ya es el estado adulto, inmaduro, pero todavía no está todavía no ha copulado todavía, ¿no? Pero en esta fase larva 5 es la última y donde pueden copular y para posteriormente ya poner huevos, ¿no? Dijimos que estos nemátodos tienen ciclo biológico directo y indirecto, ¿no? Y directo dijimos que cuando tienen bueno, directo es cuando no necesitan un hospedero intermediario, ¿no? Por ejemplo, es común las larvas evolucionan en el medio ambiente. Esto evolucionan, ¿no? En el medio ambiente, no necesitan otro hospedero intermediario. Y la infección ocurre por la larva 3, ¿no? En ocasiones la infección se produce por penetración de la larva por la piel. Esto tomar en cuenta, ¿ya? Los nemátodos no solo se pueden infectar, bueno, los animales no solo se pueden infectar ingiriendo huevo, sino que también pueden penetrar por la piel, dicen, ¿no? Estos nemátodos. Y el ciclo biológico indirecto, aquí dice en el ciclo indirecto, la larva 1 y 2 se dan en el hospedador intermediario. Esto tomar en cuenta, ¿ya? 1 y 2 en el hospedador intermediario. Y la infección del hospedador definitivo se produce por la ingestión del hospedador intermediario, ¿no? O sea, el animal se puede infectar ingiriendo este hospedador intermediario que tiene dentro el parásito, ¿no? O por inoculación de la larva 3, ¿no? Como le decía, que puede penetrar por la piel, ¿no? Del hospedador. Cuando el hospedador intermediario se alimenta como ocurre en los insectos hematófagos, dicen, ¿no? Por ejemplo, hay insectos hematófagos que pueden comer, ¿no? Pueden comer larvas de nemátodo y el animal puede comer, ¿no? Por accidentalmente en el pasto pueden haber esto, ¿no? Insectos hematófagos y el animal se los puede comer. Ya. Los parásitos gastrointestinales, ¿por qué dice gastrointestinal? Porque estos parásitos viven en el estómago y en el intestino. Por eso se le denomina gastrointestinales, ¿no? En el estómago y el intestino, ahí viven, ¿no? Su desarrollo tiene lugar totalmente en la luz del intestino o bien puede introducirse en el interior de la mucosa, ¿ves? Ahí pueden vivir ellos, ¿no? En la mucosa. Sin embargo, en muchas especies se produce una fase migratoria, dicen, ¿no? Esto tomar en cuenta igual. Muchas especies de parásitos migran, ¿no? Viajan a distancia a través del cuerpo antes de alcanzar su destino final de elección, ¿no? Como víamos en los estos, ¿no? Que algunos por la circulación hemática van a otros órganos antes de llegar al intestino, ¿no? Una de las rutas más comunes es la hepatotraqueal, esto, ¿no? Quiere decir que del hígado se van a la tráquea, ¿no? Por la circulación sanguínea. Las larvas se trasladan desde el intestino, por ejemplo, aquí pueden ver, hasta el hígado, ¿no? Ustedes muy bien saben, ¿no? Que por ahí viajan, ¿no? Una vez la larva llega al intestino, por la circulación sanguínea llegan hasta el hígado, ¿no? A través de la vena porta, ¿no? Posteriormente migran, ¿no? Por la vena hepática y caudal hasta alcanzar el corazón, ¿ves? Algunos van hasta el corazón. Primero van al hígado, después van al corazón y de allí pasan a los pulmones, ¿no? Algunos van a los pulmones por la arteria pulmonar. Las larvas continúan su viaje a través de los bronquios. Luego de los pulmones se van a los bronquios, ¿no? La tráquea y finalmente llegan al esófago, ¿no? Para ser otra vez deglutido por el animal, ¿no? El animal pastea y este parásito está en el esófago y ahí ya llega a su destino final, que es el intestino, ¿no? El intestino delgado. Ese es su ciclo biológico, ¿no? De estos parásitos. Ya. Dice,
Dentro del hospedero definitivo, las hembras producen miles de huevos. Esto tengan en cuenta ya. Miles de huevos producen estos matos. Miles de huevos que secretan al exterior con el excremento y contaminan los pastos, ¿no? Flujos de agua, jardines, etc. En condiciones favorables de temperatura y humedad, en los huevos se desarrollan a larva, ¿no? En primer estadio, ¿no? Larva 1, que eclosionan a pocas horas, ¿no? Pocas horas eclosionan algunos parásitos en bueno, algunos huevos, ¿no? A pocas horas se convierten en larva 1, ¿no? Esto de aquí tomar en cuenta. En condiciones adversas, el desarrollo dura más, dicen, no puede durar más ese desarrollo de los huevos. Otras mueren, ¿no? Otras pueden durar, ¿no? Aquí un pequeño diagrama del ciclo biológico de un nemátodo, ¿no? Como pueden ver aquí, duración de la fase parasitaria en animales puede durar de 3 semanas, salvo en bovinos, en primavera, que se extiende a 4 meses, ¿no? Algunos duran hasta 3 semanas su ciclo biológico, ¿no? O sea, todo el ciclo biológico desde que son huevos expulsados en incremento hasta volver al animal y poner huevos, ¿no? Algunos duran 4 meses en el caso de los bovinos, ¿no? Ya, por ejemplo aquí, el animal bovino, ya sea ovino, huevo fértil excretado en las heces, de 7 a 14 días, se convierte en larva 1, larva 2 y larva 3, que ya es de la fase infectante, ¿no? Larva 3. Por ejemplo, aquí las larvas 3 infectantes son arrastrados, ¿no? Por las lluvias desde la deposición desde donde están las heces hacia los pastos, ¿no? Estas larvas son arrastradas y se van a los pastos y se suben, ¿no? A los pastos. Pueden llegar hasta 1 metro de altura, ¿no? Estas larvas. Y ahí viene el animal, se lo come, ¿no? Y ahí empieza su otro ciclo, ¿no? El periodo de prepatencia, ¿no? Le llamamos el periodo de prepatencia, ¿no? El animal ingiere la larva 3 que pasan al cuajo y al intestino, ¿no? Las larvas. Ya. Aquí, a tomar en cuenta esto igual, ¿ya? Distribución en el ecosistema. Dice, el enfermo no es el animal, es el pasto. ¿Por qué? A ver, ¿ustedes por qué creen que no es el animal el enfermo, sino que el pasto? Como pueden ver, solo el 5% es en el animal, ¿no? El 95%, imagínense, ocupan en el pasto, está. Porque como decíamos, dice aquí, dice, la hembra produce miles de huevos, dice, ¿no? 200.000 huevos, 20.000 huevos pone. Imagínense cómo contagia los pastos, ¿no? Por eso decimos que el enfermo no es el animal, sino el pasto, porque el animal pastea y come, ¿no? Las larvas, porque hay miles de larvas en el pasto, ¿no? Es una enfermedad grupal, no individual, ¿no? Se puede decir, ¿no? Ya. Como le decía, ¿no? Las larvas eclosionadas, viven en la vegetación, en el medio acuático, ¿no? Y se alimentan de bacterias. Miren, algunas larvas que ya están en el pasto, larva 1, larva 3, se alimenta de bacterias. Como la piel es rígida, por ejemplo aquí, la cutícula, le dije, ¿no? Que se llama la piel de los parásitos, es rígida, el crecimiento a los estadios 2 y 3 dice, exige mudas sucesivas, dice, ¿no? Las larvas 3 son ya infecciosas para el ganado, ¿no? En este caso. Nadando en agua que recubre las hierbas, alcanzan su parte superior, donde es más probable que sean ingeridas por el animal, ¿no? Que está pastando. Inhibición. Resulta que estos parásitos nemátodos eh, tienen una característica muy importante de inhibición del desarrollo larvario. Sinónimo, interrupción del desarrollo larvario, que se llama hipobiosis, ¿no? ¿En qué consiste esta inhibición o hipobiosis? El nombre que se da a esta parada estacional se dice hipobiosis, así, la acumulación de larvas inhibidas. Quiere decir que algunas larvas inhiben su desarrollo, o sea, cuando están en el ambiente. ¿Y cómo lo hacen?
Por ejemplo, aquí coincidir, algunos dicen, algunas larvas inhibidas suelen coincidir en el hemisferio norte con el comienzo del frío en otoño e invierno, y en el subtrópico o trópico con la época seca, ¿no? Ya. ¿Para qué un parásito nematodo necesita inhibir, no? Porque ustedes saben que hay épocas de frío y hay épocas de calor, hay épocas de lluvia, ¿no? Y el parásito para sobrevivir necesita él, ¿no? Inhibir su desarrollo larvario. Y esto lo hacen, por ejemplo, cubriéndose cuando están en el medio ambiente, las larvas, su piel se le vuelve, bueno, tienen una piel rígida y buscan la forma como ellos poder aguantar, ¿no? En las épocas de calor, de frío sobre todo, ¿no? Y cuando es época de sequía, por ejemplo, algunas larvas no desarrollan, ¿no? Y algunas larvas se entierran bajo la tierra, algunas larvas se encapsulan hasta esperar que vengan las lluvias, humedad, y para recién, ¿no? Otra vez empezar a desarrollarse, ¿no? Ya, efecto. ¿Qué le hace a ver un parásito, un nematodo a un ganado bovino? Hablemos de bovino. Hablemos de bovino. ¿Qué le hace este parásito? ¿Por qué, digamos, es muy importante prevenir la parasitosis en los animales? Porque causan grandes pérdidas, ¿no? Predisponen a un animal a enfermarse, ¿no? Ustedes saben que el animal parasitado tiene baja defensa, y no va a tener, y predispone a sufrir otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué hace haber un parásito? Lo que son hematófagos, igual vamos a ver algunos, son hematófagos, o sea que comen, chupan sangre, se alimentan de sangre, producen anemia causada por pérdida de sangre, ¿no? Otra cosa que producen inflamación aguda de la mucosa gastrointestinal, del intestino y del estómago, ¿no? Se agotan las proteínas, o sea, se comen las proteínas que el animal come, ¿no? Generan anemia, incrementan que el animal la necesidad de absorber anemia. Aquí, observen aquí, esta mucosa, mire, de un animal. Así un animal, pues, no va a aprovechar bien, pues, ¿no? El alimento. No va a aprovechar los nutrientes que tiene el alimento, ¿no? Mire cómo lo que causan, ¿no? Porque por eso es muy importante, ¿no? Prevenir la parasitosis, ¿no? Miren, con esta mucosa dañada es imposible que un animal esté con buena salud, pues, ¿no? Está dañado, o sea, su mucosa no va a poder, por ejemplo, hablemos del estómago, en el estómago se produce el jugo gástrico, ¿no? El que ayuda a digerir los alimentos. Y resulta que estos parásitos dañan la mucosa. ¿Y cómo va a poder haber una mucosa producir eso, ¿no? Para poder ser aprovechado bien el alimento, ¿no? Ya, otra cosa, reducción de la digestibilidad. Obviamente, ¿no? Una vez está dañado la mucosa del intestino del estómago, no va a haber una buena digestión, pues, ¿no? Como le decía, ¿no? Está dañado la mucosa, sus células están dañadas y no van a poder realizar la absorción, ¿no? De proteínas y aminoácidos. Daño en las paredes, ¿no? Daño en las paredes de los órganos, eh, por la salida de las larvas migratorias, ¿no? Mutilación de la mucosa de la omasus por mordedura, ¿no? Como le decía, muy importante saber la anatomía de la boca, muerden, ¿no? Y dañan la mucosa. Por ejemplo, aquí pueden ver una larva de Ostestargia, este es un parásito del bovino. Esta es la mucosa. Imagínense, mire cómo se ha metido, hasta dónde se ha metido, ¿no? Para poder alimentarse de una larva de Ostestargia, ¿no? Y está dañando, pues, ¿no? Está dañando la mucosa del intestino. La atrofia y aplanamiento y malformación de las microvellosidades, ¿no? De las vellosidades. Hiperplasia, ¿qué quiere decir? Hiperplasia, que se agrandan, ¿no? En el epitelio, ¿no? E inflamación de la superficie de la mucosa, ¿no? Aquí pueden ver esta imagen, muchos, ¿no? Muchos parásitos adultos, si ustedes pueden ver, estas rayitas así son nematodos, que están en la mucosa, ¿no? Muchísimo, imagínense ustedes el daño que causa, ¿no? Por eso el animal no aprovecha bien el alimento, no engorda, no crece, y esos son los daños, ¿no? Efecto patológico de los principales nematodos rumiantes, ¿no? Estamos hablando de los rumiantes. Por ejemplo, ya les decía, ¿no? Aumento de pH en el abomazo,
hace que las proteínas pasen al intestino delgado sin mayores cambios. O sea, no digiere bien y los alimentos pasan al intestino y el intestino no lo va a absorber bien, ¿no? Porque falta digerirlo. Interfieren con la secreción de las enzimas, daño en las células epiteliales, el parasitismo abdominal crónico reduce significativamente el tamaño del esqueleto, esto tomen en cuenta, ¿no? Por eso es que el animal parasitado no crece, no se desarrolla los músculos, se queda chiquitito, ¿no? El animal parasitado no crece, ¿no? Es porque por el daño que causan estos parásitos, ¿no? Diagnóstico, ¿cómo vamos a diagnosticar los parásitos? Existen diagnósticos clínicos que se basa en anamnesis, ¿no? Preguntar al propietario que hace cuántos días está así su perrito, si come o no come, o hablando del bovino igual, ¿no? Síntomas, hay que ver los síntomas, saber bien, ¿no? Cuál es un síntoma de parasitosis. Hay que hacer necropsia, igual se puede hacer, ¿no? En caso de bovino. Un bovino que muere, se hace necropsia para ver si existen parásitos, nematos, ¿no? La ventaja de estos nematos es que se puede hacer, ¿no? Una necropsia y uno puede ver estos parásitos en el intestino y en el estómago, ¿no? En la mucosa pegado ahí puede ver, ¿no? En forma de hilos, ¿no? Y tenemos igual diagnóstico laboratorial que se basa en llevar en laboratorio muestras de excrementos para que puedan hacer un conteo de huevos en ese, ¿no? Conteo de huevos en ese se llama, ¿no? En diagnóstico laboratorial. Este es el que más se utiliza, ¿no? En parasitosis. El diagnóstico laboratorial, ¿no? Consiste en llevar sangre, bueno, perdón, heces, excremento al laboratorio para que le hagan una prueba coproparasitológica, ¿no? Ya, ¿qué medidas debemos tomar a ver frente a estos nematodos? Para que no, bueno, para que no desarrollen resistencia a estos parásitos. Lo primero que tenemos que hacer es disminución de la frecuencia de aplicación de antihelmínticos. ¿Qué quiere decir? Que no hay que estar parasitando cada vez, ¿no? Por ejemplo, hablemos de los bovinos. Los bovinos no es bueno estar desparasitando cada vez, cada 4 meses, no es muy bueno, porque uno termina causando una resistencia de ese parásito al fármaco, ¿no? Y después resulta que el fármaco a veces dicen, no, este fármaco no hace nada, resulta que la culpa lo tiene el vaquero, el propietario, el veterinario por desparasitar cuando no se debe, ¿no? Por eso hay que hacer un análisis primero de laboratorio para saber si ese animal está parasitado, hay que hacer, ¿no? Desparasitación. Y hablando del bovino, generalmente se debe desparasitar en zonas húmedas 3 veces al año, ¿no? Y como en el Chaco, se debe desparasitar 2 veces al año, ¿no? ¿Y cuáles se deben desparasitar hablando de los bovinos? Se puede decir que preferentemente se debe desparasitar a los animales menores a 2 años, ¿no? Hablando de bovinos, menores, porque son los más susceptibles a ser parasitados, ¿no? Ya el ganado de 3 años, 4 años, la vaca vieja, ya son más resistentes a los parásitos, ¿no? Y a veces no se necesita, ¿no? Desparasitar. Utilización de antihelmínticos de espectros reducidos. Esto, tomar en cuenta, ¿no? Algunos ganaderos, por ejemplo, hablando de bovinos, pucha, son enamorados de la ivermectina, ¿no? Porque mata todo, dicen, ¿no? Pero cuando uno no lo utiliza bien, termina causando resistencia a los parásitos, después no le hace nada ya, ¿no? Hay que utilizar fármaco de aspecto reducido. Aplicar dosis correcta de acuerdo al peso vivo, ¿no? Del animal. Algunos por querer ahorrar, por ejemplo, 1 para 50 hablando de bovino, ¿no? El bovino pesa 200 kilos, ya 4 ml, 1 para 50. Y resulta que el ganadero por querer ahorrar se le pone 3 ml, ¿no? Y no así 4. Y eso no sirve, ¿no? Uno provoca una resistencia al parásito. Mejor más bien si uno aumenta 1 ml más. O sea, ese bovino que pesa 200 kilos, si le tocaba 4 ml, le pongo 5, digamos, porque va a seguir creciendo y va a seguir aumentando el peso, ¿no? Y los fármacos son tolerables, ¿no?
Rotación de químicos, como decía, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? No solo con ivermectina, no solo con doramectina, hay que utilizar otro tipo de fármacos, ¿no? Utilizar medidas integrales de control, ¿no? Estoy hablando de pastoreo, que ya vamos a ver más adelante. Control integrado de parásitos. Esto hablando de bovino, ¿no? Una de las estrategias que debemos tomar es el pastoreo rotacional. ¿En qué consiste? En dividir los potreros, ¿no? En hacer varios potreros, ¿no? Y empezar a rotar el ganado. Por ejemplo, aquí, primeramente aquí va a estar, ¿no? Lo mantenemos aquí por un mes, puede ser, ¿no? Para pasteando. Y como le dije, ¿no? Que la mayoría de los nematodos, su ciclo evolutivo dura 3 meses a 4 meses, ¿no? Imagínense, mire, aquí un mes, pero eso sí, ¿no? Le dije que el enfermo es el pasto, no el animal, ¿no? Primeramente, yo aquí lo pongo al animal, desparasito y lo llevo aquí, ¿no? Va a estar limpio el animal, así que ya no me va a botar parásito en las heces, ¿no? Y este ya va a estar en descanso, ¿no? Hasta que dé la vuelta de rotación, ya este va a pasar los 4 meses, ¿no? Que es el tiempo de vida de un parásito, y ya las larvas van a morir, ¿no? Y esa es una forma de controlar, ¿no? Ya, pastoreo mixto de bovino y ovino, hablando, ¿no? Resulta que además de mejorar el aprovechamiento de recursos forrajeros, el pastoreo mixto favorece a una disminución de la contaminación de larvas infectantes, ¿no? En las praderas. Al introducir primero al pastoreo a los bovinos, esto, al ser menos susceptible a los parásitos gastrointestinales, permiten el desarrollo de solo algunos, ¿no? Ya. ¿Esto qué quiere decir? Que primero, si yo tengo, por ejemplo, en un campo bovino y ovino, lo primero que tengo que meter era al ganado bovino, ¿no? Y después meto al ovino, ¿no? Que es el que pastea más, el que come más al tronco, los pastos, ¿no? Y es una forma de controlar, ¿no? Las larvas, ¿no? Una forma de controlar. Y si voy a desparasitar mi bovino, tengo que desparasitar los bovinos igual, ¿no? Porque los bovinos son los que más tienen más predisposición a los nematodos, ¿no? A los nematodos gastrointestinales. Así que el que tenga bovino y ovino, cuando toque desparasitar, desparasite al ganado y desparasita al ovino, ¿ya? Para así no dejar larva, ¿no? Algunos desparasitan bovino, pero sigue el ovino, y sin embargo el ovino sigue botando en su heces, ¿no? Larvas, y sigue contaminando el pasto. La otra estrategia es de los antihelmínticos, ¿no? Aquí, antihelmínticos más comunes para los nematodos en general tenemos la ivermectina, ivermectina al 1%, doramectina, abamectina, moxidectina, este es un fármaco muy nuevo, closantel, todos estos fármacos son eficaces para nematodos, ya tomar en cuenta. Los ricobendazol, albendazol, mebendazol, todo esto controlan parásitos gastrointestinales, ¿no? Nematodos, hablando de nematodos, ¿ya? Y ya para empezar con la exposición de cada uno de los parásitos, primeramente vamos a poner lo que es la familia Trichostrongyloidea, ¿no? La superfamilia Trichostrongyloidea. Es el género más importante que afectan al tracto digestivo de los bovinos, hablando, ¿no? Primero vamos a hablar de la Ostertagia, después vamos a hablar de Aemonchus, Trichostronchylus, Cooperia, Nematovirus. Todos estos parásitos vamos a hablar ya después cada uno, ¿ya? Ya, jóvenes, hasta ahí. ¿Alguna pregunta sobre el tema de los nematodos? Espero que hayan atendido bien, y ya yo le voy a empezar a dar a cada uno un parásito, ¿ya? Como hicimos con los estos, para que ponga cada uno, ¿ya? Yo le he puesto de forma general el ciclo biológico de los nematodos, ¿ya? Sin embargo, cada uno me va a poner, ya vamos a empezar ya con la exposición. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí?